punto de mira de muchos de los gobiernos el tema de la conservación, el elemento de regulación hídrica. Ciudades tan grandes como Bogotá, Quito, Cuenca dependen fundamentalmente de la salud de los páramos para el abastecimiento de agua. Y ese ha sido un poco el eje central en el que hemos basado el proyecto, el tema del agua, de la regulación del agua y de la necesidad de conservación del páramo por su capacidad de regulación hídrica. Teniendo en cuenta que también en la sociedad en la que vivimos, en la sociedad en la que nos manejamos, los elementos que tienen más que ver con la conservación de la biodiversidad, la riqueza de la biodiversidad y todo lo que está emparejado a esto, incluso la riqueza cultural que también en los ecosistemas, no son prioritarios en general, sino que siempre hay que buscar algún elemento económico que les dé ese valor. Y bueno, en el caso de los páramos tenemos el elemento fundamental que es el abastecimiento de agua. Pero otro elemento fundamental de todos los ecosistemas, y aquí como representante de la OICN es importante reconocerlo, es que la conservación de la biodiversidad, la conservación de los ecosistemas es básica, pero es básica porque están siempre relacionados con el ser humano. El ser humano está ahí, ha estado ahí durante toda la historia y no podemos conservar los ecosistemas, no podemos conservar espacios naturales sin tener en cuenta a las personas que viven allí o dependen directamente de estos ecosistemas. Porque si generamos una política de conservación estricta que no tenga en cuenta a estas personas, lo que estamos haciendo es generar problemas sociales que a la larga pueden ser más graves que la solución que estamos planteando. En este sentido, el proyecto no fue básicamente pensado como un tema de conservación, no es un proyecto que esté trabajando áreas naturales protegidas, no es un proyecto que esté trabajando investigación biológica, investigación sobre los ecosistemas per se, sino que es un proyecto que está pensado para trabajar con la gente, fundamentalmente con la gente, buscando fortalecer aprendizajes que tienen que ver del desarrollo de investigaciones y de trabajos locales, pero que tienen que ver también con las relaciones que se establecen a nivel regional y a nivel de todos los países entre las personas que habitan el páramo. El páramo es un ecosistema que está distribuido a lo largo de todos los Andes, se sitúa en una altitud superior a los 3.000 metros, entonces, es una especie de archipiélago de pequeñas islas en una cadena montañosa que no es tan interconectada. No es un ecosistema continuo, no es un ecosistema en el que podamos decir que está viviendo todas las personas en un entorno continuo, sino que está muy disgregado. Eso genera muchas complicaciones. Complicaciones para relacionarse, complicaciones para que las personas que viven en el páramo tengan la posibilidad de conocer a otras personas en los páramos. Genera también situaciones diferentes a nivel socioeconómico y además es un ecosistema que es culturalmente tan diverso como biológicamente diverso. No hay una identidad específica de la persona del páramo. En las comunidades en las que estamos trabajando tenemos comunidades campesinas, comunidades desplazadas, tenemos comunidades indígenas de varios pueblos y ese entorno social es muy rico, es muy diverso, pero también genera retos importantes a la hora de buscar elementos comunes. Otro de los elementos del cambio climático en estos ecosistemas están especialmente amenazados. Aquí tienen el objetivo general del proyecto, como ven es muy ambicioso, pero como ven está enfocado prácticamente en el trabajo directo con las personas que habitan en los páramos, con la intención de fortalecer sus capacidades, de generar aprendizajes y que desde los mismos páramos, desde los mismos habitantes de los páramos, se busquen la forma de generar políticas públicas que irían hacia su conservación y que mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en estas zonas que son bastante complicadas. El proyecto se ha desarrollado, como ya decía Fidel, en 3 países, en Colombia, Ecuador y Perú. Y aquí tiene un poco la distribución de las comunidades. En Colombia, básicamente, se ha trabajado en los páramos de Chincaza y Guerrero. En Ecuador se está trabajando en la zona fronteriza de Ecuador y Colombia, en la provincia de Carchi.
también en la provincia de Imbabura, en el páramo de Zuleta, y en las zonas aledañas al volcán Chimborazo, en el centro de Ecuador. Y aquí en Perú, en Piura, en los municipios de Ayabaca y Huancabamba. Como pueden ver, la extensión territorial es muy amplia, la muestra también de las comunidades de páramos es pequeña, es muy complicado trabajar con todas, por lo cual los resultados que han salido de las investigaciones a nivel regional, pues todavía deben ser mejorados y ampliados porque todavía la muestra es muy pequeña. El proyecto, en este sentido de generar un espacio regional, se concibió en 4 componentes, cada uno de los cuales le corresponde un resultado de la intervención. Y aquí es importante decir que una de las cosas más interesantes que ha pasado en este proyecto, como experiencia, es que desde lo que se concibió en un principio como proyecto, como intervención, a lo que se está haciendo, si bien se siguen manteniendo las líneas de trabajo y los resultados, se ha ido generando un proceso de adaptación y de comprensión de la realidad que es bastante interesante y que ha mejorado muchísimo los resultados, tanto directamente en la aplicación del campo como los resultados de investigación. El primero de los componentes, como pueden ver ahí, tiene que ver con investigación y fortalecimiento de capacidades. La idea es comenzar el proyecto con un proceso de investigación básico para, a partir de ahí, empezar a realizar actividades. Una es la del componente 2, que es la aplicación práctica de iniciativas de conservación del páramo, iniciativas productivas en la zona de páramos y zonas de área de influencia, para adaptación al cambio climático, pero basadas en un conocimiento previo. El otro componente, que es de gobernanza e incidencia política, también se busca generar incidencia en las instituciones públicas, generar incidencia en las políticas, generar propuestas de actuación y cambios locales a nivel de país y regionales, pero basándonos en ese proceso de investigación y basándonos en la experiencia que hay de la aplicación de las iniciativas. Lo que da un sustento y lo que da un fondo argumentativo y de peso a las propuestas que se hacen. Y el último componente es un componente de manejo territorial que busca, en base a todo ese aprendizaje y en base a toda esa experiencia, generar propuestas directas de ordenamiento y planificación territorial destinadas a conservar los páramos y a conservar y mejorar los medios de vida de la comunidad. Y luego se trabajaron 3 componentes transversales, 3 ejes transversales fundamentales, que tienen que ver con la equidad de género, la reducción de la desigualdad y la sustentabilidad climática. El proyecto en sí mismo está basado en temas de adaptación al cambio climático, por lo que el tema de la sustentabilidad climática pues está incluido en toda la ejecución. El elemento de reducción de la desigualdad, al generar acciones, investigaciones y políticas que mejoren la vida de las personas que viven en los páramos, está también incluido en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, el tema de género es un tema que ha requerido un esfuerzo especial y se ha convertido en uno de los temas prioritarios del proyecto, porque sí que hay evidencias claras de que bueno, en las comunidades de los páramos, en general, hay una situación de desigualdad de género, y entonces se han priorizado aquellas acciones que han sido pensadas y dirigidas por mujeres, que en gran medida por las condiciones sociales de las comunidades de los páramos están asumiendo un peso ya desde antes extra en todos los elementos que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades. Un elemento fundamental que se repite prácticamente en todas las comunidades del páramo es que al haberse reducido la capacidad de la producción agrícola y la capacidad de generar ingresos con la producción agrícola tradicional, los hombres están saliendo muchas veces fuera de las zonas de páramo, bajando a las ciudades para realizar trabajos, y generalmente son las mujeres las que se quedan en las comunidades llevando todo el peso de las labores de cuidado que ya llevaban antes, pero también asumiendo mucho más trabajo que tiene que ver con el tema agrícola.
Este ha sido un tema que se ha buscado trabajar también bastante y también se ha buscado generar algún tipo de dicho. Bueno, la idea de venir hoy aquí, más que explicarles todas las actividades que se han hecho en el proyecto, que se han hecho muchas, es un proyecto que ha durado 2 años y medio y se ha realizado pues, en 3 países y entendiendo por crecimiento de capacidades de las poblaciones como la apuesta más grande de todo el proyecto, puesto que es lo que finalmente se va a quedar en la comunidad. En un primer momento el proyecto estaba planteado con un proceso de investigación regional basado en casos locales, pero uno de los elementos fundamentales de este proyecto, y lo que comentaba Fidel antes, y esta mañana también se ha hablado, esta posibilidad de juntarse, de relacionarse con otras personas, con otras experiencias, con otras instituciones, da también elementos importantes de aprendizaje. Y de un proyecto que en un primer momento se concibió como una fase de investigación más al estilo tradicional, que es desde el nivel técnico se plantean una serie de metodologías y se aplican. En el proyecto, en todo el proceso de relación y planificación de todos los socios, todas las organizaciones socias, se cambió este concepto y se planteó generar un proceso de investigación dirigido hacia la acción, hacia qué se hace, una investigación buscando qué hacer, y una acción que surge de ese proceso de investigación que está muy ligado a las comunidades, que también sea y genere insumos de aprendizajes para la investigación. El proyecto en sí, en todos los elementos, está generando insumos, aprendizajes y elementos que hay que tener en cuenta y que tendremos en cuenta en el futuro. Y todas las acciones que se están implementando, desde las acciones muy locales de apoyo a iniciativas productivas hasta las iniciativas más grandes, lo que están generando es un proceso de aprendizaje y de retroalimentación de ese primer proceso de investigación más general. Y eso es lo que se busca. Otro elemento fundamental que también de que se ha basado el proyecto en general es que la investigación, todos los procesos de investigación estén adaptados al contexto. Si bien hemos tenido que generar algún tipo de metodologías más o menos comunes para aplicar en cada uno de los lugares de intervención, se ha tenido muy en cuenta que el páramo en toda la región es un contexto mega diverso a nivel social, cultural y económico, donde las personas son muy diferentes en unos lugares que en otros, donde los procesos locales, los procesos nacionales, los procesos políticos, los procesos económicos son muy diferentes, y generar un proceso de investigación uniformizado para todos es bien complicado y además perderíamos toda la riqueza que existe. Entonces se ha buscado integrar esa diversidad y adaptar las investigaciones a toda esa diversidad que ha habido y que hay. Otro elemento fundamental y que hemos tenido también muy en cuenta es el diálogo, la relación entre el conocimiento científico-técnico y el conocimiento tradicional. Estamos en lugares de montaña, de alta montaña, donde los datos científicos, los datos climáticos, los estudios que existen a nivel científico-técnico son muy escasos. Es muy difícil hacer generalizaciones y la base de la información para tomar decisiones muchas veces está más ligada al conocimiento tradicional que al conocimiento científico-técnico. Y si no revalorizamos ese conocimiento tradicional, si no se le da el valor que merece, lo que ocurre es que las políticas van a estar en muchos momentos equivocadas o van a ir por un camino diferente al que le interesa realmente a la población. Los otros elementos fundamentales a tener en cuenta es el conocimiento tradicional como fuente de información válida a la hora de tomar decisiones políticas y ver la forma de que ese conocimiento tradicional sea reconocido. Yo creo que a lo largo de estos días vamos a tener algunos ejemplos de experiencias específicas sobre estos temas, de trabajo de investigación específico, y podrán profundizar un poco más. Y luego otro de los elementos fundamentales es asumir que las comunidades son sujetos de investigación, no objetos de investigación. Ha habido
un paso importante en este proyecto que se ha tomado. No es que seamos los primeros que lo hayamos hecho, ni los únicos, pero sí es importante, sobre todo teniendo en cuenta que el peso que tiene una organización como ICN, que es muy de investigación científica pura y dura, y es que las personas sean los sujetos que hacen las investigaciones. Hay un componente de investigación científico-técnico que han hecho técnicos, expertos científicos, pero el componente principal de la investigación que se ha realizado en este proyecto lo han hecho las mismas personas de la comunidad. Investigando elementos que les interesan, elementos que priorizan y en un lenguaje que ellos manejan. Con lo cual la riqueza de los resultados ha sido muy grande y muy interesante. Igual no voy a profundizar mucho en eso porque tienen algunas experiencias aquí en Piura que yo creo que van a presentar, y experiencia de nuestros compañeros de Profemos en Colombia que también van a presentar. Y luego todo este elemento de investigación como proceso también de fortalecimiento de capacidades, como motor para cambiar, para el cambio y para la sostenibilidad del ecosistema y de las personas que viven en él. Aquí están un poco las investigaciones que se han hecho a nivel regional. Es bien complicado generar una gran cantidad de investigaciones a nivel regional teniendo en cuenta la especificidad de cada una de las investigaciones que se han hecho en los lugares de intervención. Pero siguiendo un poco la línea de proyectos se han hecho estas investigaciones que sí que han conseguido resultados regionales, que sí que nos dan algunas pautas de algunos elementos comunes a todas las comunidades de los páramos y que nos sirven también para generar propuestas a nivel regional y para hacer algún tipo de incidencia en las instituciones regionales. La primera que se hizo fue un estado del arte de la investigación de los páramos. ¿Cómo está la investigación de los páramos? ¿Cómo estaba hace un año? Cuando se acabó. ¿Qué se ha investigado? ¿Qué no se ha investigado? ¿Qué información nos falta por tener? ¿Cuál de esa información es la que está guiando las políticas públicas en relación a los páramos? Y de esas que faltan, ¿cuáles son necesarias? Y a nivel general, la conclusión es que hay mucha producción de investigación científica específica sobre biodiversidad de los páramos, pero hay muy poca investigación social. ¿Qué es lo que pasa en los páramos con las personas que viven o dependen directamente de los páramos, que son muchos miles en toda la región? Ahí hay una escasez muy clara de información. También hay muy pocos estudios vinculados a la relación o a medir la relación directa entre el agua y el páramo. Si bien todos sabemos que el páramo es un ecosistema que capta, almacena y regula el agua, y eso es aceptado por todo el mundo, no hay tantos estudios que nos digan cómo hace eso y en qué medida lo hace. Pero lo importante es que es lo que decía, hay poca investigación sobre temas sociales. Y sin embargo, las comunidades que viven en los páramos tienen una gran cantidad de problemas sociales. Otro elemento que también queríamos destacar es los escenarios de cambio climático. Si estamos hablando de un proyecto de adaptación al cambio climático, si estamos buscando generar acciones de adaptación al cambio climático, pues lo suyo que tengamos unos escenarios de cambio climático. Y con esta investigación hemos llegado a una conclusión que es bastante interesante, y es que a nivel local, en los Andes, con la información científica que existe, no es posible generar escenarios climáticos. Es muy complicado. Y varía de un lugar a otro. La investigación científica con el conocimiento tradicional y la vivencia de las personas en los lugares donde habitan. Sin embargo, aquí también nos encontramos con otro elemento que es muy interesante, y es que hay una línea difusa entre la identificación de los problemas por el cambio climático y los problemas ambientales que ya existen desde siempre.
Y hay una gran dificultad en diferenciar qué tiene que ver con el cambio climático y qué tiene que ver con problemas ambientales locales. Y aquí yo creo que esto es un elemento también como organizaciones, y como organizaciones miembros, tenemos que asumir también una responsabilidad en ese sentido y entender que en muchos lugares estamos cambiando las mismas percepciones sobre el cambio climático. No las estamos analizando, sino que las estamos cambiando. Y bueno, es un tema de discusión que es interesante y que habría que profundizar más. Otros elementos que también se han analizado a nivel regional, el tema de las capacidades, vulnerabilidades de la población del páramo, qué capacidades para adaptarse tiene, qué elementos de vulnerabilidad tiene. A nivel general, las poblaciones del páramo son poblaciones que viven en una situación de pobreza, en poco acceso a la tierra, generalmente viven de una agricultura de subsistencia, además viven en un entorno muy aislado y aunque el gobierno o los gobiernos tengan la capacidad o hagan esfuerzos en mejorar el acceso a los servicios públicos, todavía siguen teniendo muchos problemas por acceder a servicios públicos. Escuelas, hospitales, caminos, etc. Y sin embargo, una cosa que sí que más o menos podemos concluir, aunque todavía habría que corroborarlo, es que tienen una alta capacidad de adaptación. Una alta capacidad de adaptación que tiene que ver con el conocimiento profundo del entorno en el que viven y además un bagaje histórico de adaptación a circunstancias adversas desde hace cientos de años. La cuestión es que los cambios en los modelos económicos y el cambio climático está afectando a esa capacidad de adaptación. Porque está afectando a ese conocimiento profundo que tenían del entorno en el que viven, que tienen del entorno en el que viven. Entonces hay elementos como cambios en los patrones de lluvia, cambios en la temperatura, que de una forma adecuada y adaptadas al entorno contribuyen al proceso de adaptación. Luego, aquí les he puesto un poco los procesos de investigación regional y aquí os he puesto unos pequeños ejemplos de las investigaciones a nivel local que se han hecho en los 3 países. Esto es solo un pequeño ejemplo de todas las que se han hecho y ya, como os he dicho antes, van a venir compañeros que también han estado vinculados a este proyecto a explicaros un poco más cómo se han desarrollado. Pero la idea es generar investigaciones locales, investigaciones propias, adaptadas al contexto, adaptadas al lugar donde se hacen, hechas en su mayoría o en gran medida por las mismas personas de los páramos, con el fin de que se apropien de ellas y sean capaces de generar espacios de incidencia basados en el conocimiento. Bueno, esto es un pequeño resumen de las acciones. Todo ese proceso de investigación tiene también ligadas una serie de acciones a nivel regional para fortalecerse. Sigo insistiendo en el tema de fortalecimiento de capacidades, porque es el elemento fundamental que nosotros creemos que queda más a largo tiempo, que es más fácil de transmitir. Bueno, para finalizar, pues acabo con esto. Fortalecimiento de capacidades. Otro elemento fundamental en este proyecto tiene que ver con el intercambio de experiencias. También en este proyecto queríamos generar espacios de intercambio, de relación, donde aprender de lo que hacen los demás y enseñar lo que uno hace. Y buscamos también salirnos un poco en estos entornos de proyectos regionales, siempre acaban generándose espacios de intercambio entre técnicos, políticos, gente de las organizaciones que guían un poco la ejecución de los proyectos. Y sin embargo aquí lo que buscamos fue generar intercambios de experiencias directamente entre habitantes de los páramos. Entonces estuvimos aquí el año pasado, durante la Semana del Páramo, con una delegación de personas de Ecuador y de Colombia, de personas de los páramos. Estuvimos recorriendo y aprendiendo lo que se está haciendo aquí con el Instituto Montaña.
Hace apenas 3 semanas tuvimos otro intercambio de experiencias con alrededor de 70 personas en Ecuador. Y bueno, yo creo que esas iniciativas son especialmente interesantes por la posibilidad que dan a la gente de los páramos de conocer a otras personas que tienen situaciones similares, no iguales, pero tienen problemas comunes, tienen elementos que les afectan, que son comunes, e iniciativas de cómo enfrentarlos interesantes, porque muchas veces no son las mismas que utilizan y pueden aprender de ellos. Y la otra acción importante es el desarrollo de acciones de experiencias de conservación y adaptación específicas en cada uno de los países. Se está apoyando como entre 25 o 30 iniciativas productivas y de conservación en comunidades de los 3 países. Y ya con esto termino. Si no, podría seguir media hora más.